epigrama. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas, Marco? Sí, buenas noches, profe. Ok, buenas noches. Vamos a dar un tiempito que se conecten los demás y iniciamos. Ok, listo.
Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar porque hay varios ahí que no se van a poder conectar. Entonces, ¿sí me escuchan bien? ¿Se escucha claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a ver el pronombre, que es el primer tema de gramática. El pronombre son palabras que nosotros vamos a utilizar para sustituir el nombre de algo, de una persona, de un objeto o de una cosa. Por eso se llama pronombre, porque es algo que va a estar sustituyendo un nombre. Entonces, acá hay varios ejemplos. Entre ellos tenemos mi novio y yo somos estudiantes. Elena tiene 20 años. Carlos y Elena nacieron en mayo. Ok, tenemos ahí en la primera oración dos sujetos, ¿verdad? Que sería mi novio y yo. Ahora, ¿por qué nombre o por qué pronombre podríamos cambiar esos dos nombres? Que no cambie el sentido de la oración. En vez de decir mi novio y yo, qué podemos decir? ¿Qué palabra podemos utilizar para cambiar y no decir los dos sujetos? Profe, nosotros. Nosotros, muy bien, nosotros porque nos estamos incluyendo nosotros mismos, ¿verdad? Dice mi novio y yo. Entonces, nosotros somos estudiantes. Ahí estamos utilizando un pronombre que sería nosotros. Vean cómo sustituye ese nosotros a mi nombre y yo, mi novio y yo, perdón. Elena tiene 20 años, lo podemos sustituir Ella. por ella. Ella tiene 20 años. Muy bien. Y Carlos y Elena nacieron en mayo. ¿Cómo podemos sustituir a Carlos y Elena? Ellos. Ellos nacieron en mayo. Entonces, el pronombre es eso. Palabras o nombres que podemos utilizar para sustituir otros nombres, ya sea de objetos o en este caso de personas. Em, vamos a ver. En este caso, son pronombres personales y ya vamos a ir a entrar un poquito con ello, porque el pronombre se puede dividir en varios tipos. Hay varios tipos de pronombres, dependiendo de ese sustituto que utilicemos. Ok, entonces le llamamos pronombre a esas palabras que podemos utilizar en lugar del nombre que se está utilizando en la oración. Además que estos pronombres nos ayudan, por ejemplo, en la redacción a no repetir, a que no se repita tanto mi novio y yo, o a que no se repita Elena, Elena y Elena, ¿verdad? Entonces podemos utilizar en un párrafo Elena, en otro párrafo ella, ¿verdad? Podemos ir sustituyendo y evitar esa repetición de palabras, igual que en los demás. Entonces podemos evitar esa repetición de palabras utilizando esos pronombres. Por lo tanto, entonces el pronombre se va a definir como todas aquellas palabras que representan a otros elementos, con el fin de evitar la repetición de palabras y de dar agilidad a los escritos o conversaciones. Igual, no repetir tanto el nombre de un objeto o de una persona. Entonces, el pronombre es todo aquello que podemos cambiar por el nombre de un objeto o de una persona, de un sustantivo, en pocas palabras. Ok, entonces, esos pronombres que utilizamos en los ejemplos anteriores son pronombres personales. ¿Por qué pronombres personales? Vean que el mismo nombre del pronombre, valga la redundancia, nos dice qué vamos a cambiar o qué vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar palabras que van a sustituir nombres de personas. Entonces, ¿cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, vos, usted, él, ella, vosotros, nosotros, nosotras. Todos estos pronombres que podemos utilizar para cambiar el nombre de personas. Por eso se llaman pronombres personales. Este es el primer tipo de pronombres. También tenemos ahí un ejemplo donde dice, ustedes dicen que la vieron ayer. Entonces, vean que ahí estamos utilizando el pronombre ustedes y también
podemos utilizar el pronombre la. La porque hace referencia a un pronombre o porque decimos que es un pronombre. Porque en la oración nos dice, ustedes dicen que la vieron. Ese la está haciendo referencia a alguien más, a la persona que ellos vieron. Entonces está haciendo referencia a un nombre de persona. Por eso se considera que también es un pronombre personal. Entonces podemos tener pronombres personales como le, lo, las y los. Por eso se los puse ahí destacado para que lo tomen en cuenta, que a veces podemos sustituir, a veces podemos utilizar este tipo de monosílabos o de artículos para referirnos a una persona y van a ser la función de pronombres. Entonces, el primer tipo de pronombres son pronombres personales que me ayudan a sustituir nombres de personas. Luego tenemos el segundo tipo de pronombres que van a ver que el mismo nombre nos lo va a decir de qué trata, por decirlo de alguna forma. Entonces, el pronombre personal, nombres de personas. Y pronombres posesivos me van a ayudar a hacer referencia a algo que posee, algo que se posee, algo que se tiene. Entonces, tenemos ahí varios pronombres posesivos como mío, nuestro, mía. Vean que hacen referencia a algo que se tiene, algo que se posee. Míos, nuestros, tuyo, tuya, vuestro, suyo, suya, suyos. Son bastante sencillos estos pronombres posesivos porque todos me indican a un elemento que se tiene o a un elemento que se obtiene. Entonces, en el ejemplo, María es tu hija, Alejandra es la mía. Ese mía está haciendo referencia ¿a qué? A ese nombre de la hija, en este caso Alejandra, y vean que hace referencia igual. Cambia el nombre de un sustantivo, en este caso de Alejandra, pero de manera posesiva. Entonces, por eso se utiliza un pronombre posesivo. El collar es suyo, igual. El pronombre está haciendo referencia a un elemento anterior que se posee. Entonces, esos son los pronombres posesivos. Nos ayudan a referirnos a un elemento o a un objeto que se posee. Y todos los pronombres que están acá, vean que son bastante sencillos de entender, que hacen referencia a algo que se obtiene o a algo que se posee. Por eso se llaman pronombres posesivos. Ese es el segundo tipo. No sé si tienen alguna duda hasta acá o pregunta. No, profe. Bueno, de mi parte todo bien. No, profe. Ok, todo claro. Bueno, sigamos entonces con el tercer tipo de pronombre. El tercer tipo de pronombre son los pronombres interrogativos. Entonces, estos son también bastante sencillos porque el mismo nombre nos lo dice, son pronombres que se van a utilizar para preguntas. Recuerden que cuando nosotros utilizamos el qué o el quién o el cual en preguntas siempre va a ir tildado. Entonces, esa es una manera de identificar los pronombres interrogativos, que todos los pronombres interrogativos van tildados para que lo anoten ahí y son aquellos que se utilizan para preguntas, ya sean para preguntas abiertas o cerradas. Acá tenemos un ejemplo que dice, ¿qué decís? ¿Quién vino? ¿Cuánto vale esto? Se utilizan pronombres interrogativos que se están haciendo uso en preguntas. Por eso son interrogativos, porque se utilizan entre signos de pregunta o para hacer alguna pregunta. Como les digo, pueden ser utilizados tanto para preguntas abiertas como cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que sea una pregunta con signos de interrogación o una pregunta que no tenga signos de interrogación. Pero si el pronombre está tildado, me va a dar un inicio de que ese pronombre es un pronombre interrogativo, porque todos los pronombres interrogativos se tildan. Entonces, ya tenemos tres tipos
Los pronombres personales que sustituyen nombres de persona. Pronombres posesivos que hacen referencia a un elemento que se ha mencionado anteriormente que se posee, que lo tenemos. Y el pronombre interrogativo, que son pronombres que se utilizan para pregunta y que van tildados. Esos son los pronombres interrogativos. Luego tenemos los pronombres relativos. Los pronombres relativos, como ven, la mayoría son o tienen el mismo elemento que los interrogativos. Ven que tenemos el qué, el quién, el cuál, el cuánto, el cuántos. ¿Cuál es la diferencia? Que los relativos no se tildan. Los relativos no se tildan y igual hacen, me ayudan a mencionar o a hacer referencia a un elemento que se mencionó anteriormente. Pero en este caso, el pronombre no se va a tildar. Entonces tenemos, mi padre fue quien me explicó lo del eclipse. Ese quién está haciendo referencia a quién, a mi padre. Y vean que es un pronombre que no se tilda. Entonces, vean que los relativos y los interrogativos los podemos identificar muy fácil. Los interrogativos los utilizamos, son aquellas palabras que utilizamos para preguntas, pero que van tildados. Y los relativos son los mismos, solamente que sin tildar. Y no van en pregunta. No son utilizados para pregunta. Esa es como la diferencia entre relativos e interrogativos. Y por último tenemos los indefinidos. Los indefinidos, como bien lo dice el nombre, hace referencia a un elemento que no tiene un nombre en específico, que no está definido. Por eso se llaman pronombres indefinidos. Entonces, ¿cuáles son todos esos pronombres indefinidos? Alguien, nadie, nada, algunos, algunas. Vean que no me hace referencia a un elemento en específico, sino todo lo contrario, a un elemento indefinido. Uno, unos, muchos, pocos, otros, varios. Entonces, tenemos acá el ejemplo. Alguien anda por ahí. Ese es un pronombre indefinido. ¿Por qué? Porque no sabemos quién anda. Hace referencia a un elemento que no está definido. Quiero otro. ¿Otro qué? No sabemos. No hace referencia a un elemento que no está definido. Eso lo hace cualquiera. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo pueden hacer? Igual, hace referencia a un elemento que no está definido. Entonces, esos son los 5 tipos de pronombres. En el examen los van a poder identificar. Entonces, les ponen una oración y tienen que identificar qué tipo de pronombre es el que se está utilizando. O al contrario, les ponen los pronombres y ustedes tienen que identificar de cuál tipo es cada uno. Entonces, en resumen, tenemos 5 tipos de pronombres. Todos sustituyen el nombre de algo. El pronombre personal sustituye el nombre de personas. El pronombre interrogativo son aquellas palabras que utilizamos para hacer preguntas que van tildadas y que pueden ser preguntas abiertas o cerradas. Las relativas son las mismas palabras que las interrogativas, el cuál, el quién, el cuáles, el cuántos, pero no están tildados. El indefinido, que hace referencia a cosas que no están definidas. Y tenemos también al posesivo, que hace referencia a cosas que se poseen. Es decir, él cambia el nombre, perdón, sustituye el nombre de algo que ya se mencionó anteriormente, pero que se posee, que se tiene. Ok, ahora sí, ¿está claro los 5 tipos o tienen dudas con alguno? Está claro. Profe, de Profe, mi yo parte, estoy uno con los relativos. Me dijo que no se tildan y hacen referencia a... Igual, hacen referencia a un elemento que ya se mencionó anteriormente, pero, perdón, no se tilda. Son exactamente los mismos que los interrogativos, como ves, qué, cuáles, cuánto, la cual, los cuales, solamente que no se tildan. Entonces, por ejemplo, si está utilizado quién en una oración, por ejemplo, mi padre fue quien me explicó lo del eclipse, vos decís, está quién, pero sin tildar. Entonces no es interrogativo, es relativo.
porque son los mismos, solo que uno lleva tilde y el otro no lleva tilde. Profe, y una pregunta, usted pasa la clase y también pasa las filminas. Sí, la presentación yo se las envié hace un ratito. Yo les envié unos archivos, pero me equivoqué porque eran de bachillerato. Entonces, Ujú. a esos del verbo no le hagan caso. No logré eliminarlo para todos, solo me da la opción de eliminarlos para mí. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta, y igual se los puse que ese material no era para ustedes. Y luego les Eso, envié, y luego les envié una presentación que dice el pronombre, que es exactamente esta. bueno, sí, ahí viene bien identificado que, Ajá, ya viene lo mismo que yo les estoy proyectando, ahí viene. ajá, perfecto, gracias. Ok. Ahora vamos a hacer una práctica. Ok. En esta práctica van a escribir primero 2 oraciones con cada uno de los tipos. Es decir, van a hacer 2 oraciones con pronombres interrogativos, 2 con relativos, 2 con posesivos y así 2 de cada tipo, donde se esté utilizando correctamente. Ahora, ¿para qué esto? Para saber que identifican el pronombre y también porque para ir viendo lo que es la caligrafía y la ortografía. Ya vi que algunos me mandaron la redacción y eso está muy bien. Yo mañana y el sábado estaré revisándolas y enviarle las correcciones. Para la otra semana van a elegir otro tema de los 4 que están en el mismo documento, para que lo tomen ahí en cuenta, para los que no lo han hecho. Entonces sería otro de los temas del mismo archivo, solamente que obviamente no niños. Ok, entonces hacen las Profe, 12. disculpe, es que yo hasta hoy recibo clases, no estaba enterado de eso de la redacción, ¿me podría explicar, porfa? Ajá. Eh, bueno, no sé si ya tenés todo el material. Fuiste el que lo pidió durante la semana. Sí, correcto, digamos, tengo todo el material de la semana pasada, digamos, el que usted Y las pasaron. grabaciones, ok. Entonces, nosotros vamos a trabajar redacciones semanales, porque como su examen es 50 marque con X, 50 redacción. Entonces, vamos a trabajar redacciones semanales para ir haciendo correcciones y para que cuando ustedes lleguen a su redacción de examen, pues ahí la hagan de la mejor manera. eh, Podés ver las grabaciones porque ahí explico todo el temario, el folleto de redacción. De hecho, como ves, yo les envié ahí un folleto de redacción que les dije que las veces que pudieran imprimirlo, que lo hicieran para que hicieran la redacción en el folleto y se familiarizaran con el formulario. Entonces, ve las grabaciones porque hice detallo todo, cómo se hace la redacción, cuáles son sus partes que tenemos que tomar en cuenta. Y si tienes alguna duda durante los videos, nada más las vas apuntando y me las haces. No, no es necesario que te esperes hasta la próxima clase, me puedes escribir al grupo o por privado. Ok, gracias. Entonces, vayan trabajando en esas oraciones y me las envían al grupo para irle revisando ortografía y caligrafía. Y los que terminan las oraciones y me las envían al grupo, mientras yo voy revisando eso, pueden hacer el segundo ejercicio, que es identificar qué tipo de pronombre es el que se está utilizando en las diferentes oraciones. ¿Tienen dudas con los ejercicios?
Profesora, ¿Sí? lo que hay que hacer es 2 oraciones con cada pronombre. Con cada tipo. Entonces, por Sí, ejemplo, de los interrogativos, usted escoge 2 y hace una oración con cada uno. No con todos, sino solamente 2 de cada tipo. digamos, oración que hay aquí, tengo que hacer 2 de cada uno. Ajá, de cada pronombre tenés que escoger 2 y hacer una oración. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, de los indefinidos tenés todos esos pronombres indefinidos. Elegís 2 de esos y haces una oración con cada uno. Por ejemplo, uno con alguien y uno con nadie. Ah, pero los puedo inventar, no tiene que ser Ah, sí, precisamente con la oración. Ah, ok. sí, obviamente es una oración creada por ustedes. Ah, ok. Yo pensé que era con lo que decía ahí. No, No, nada, no. Es que eso es cuando terminan de hacer ese ejercicio, hacen el que me la envían para yo írsela revisando y mientras se los reviso, pueden iniciar con el segundo, que es identificar qué tipo de pronombre es en cada oración. Por ejemplo, ¿querés comer algo? ¿Qué tipo de oración, qué tipo de pronombre hay en esa oración? Ah, ya entendí. Es que pensé que era con esos. No, no, son Ah, dos ejercicios por aparte. ok. Gracias, prof. Bueno, con gusto. Recuerden ingresar al mismo link porque nos quedan 7 minutos de esta primera reunión.
¿Cómo van con esas oraciones? Profe, las respuestas las apuntamos y después se las decimos o se las enviamos por chat, no me acuerdo. Las oraciones me las tienen que mandar al chat. Y el segundo ejercicio, ese lo hacemos acá entre todos. O Ok, ok. sea, lo hacen ustedes y lo revisamos acá. Ok, gracias. Profe, yo tengo dudas con las relativas y las indefinidas. Ajá. ¿En qué? Es que, digamos, en las relativas es, como oraciones de que no se tildan. Son las mismas, las relativas son las mismas que las interrogativas, solamente que no se tildan. Son las mismas palabras, por decirlo así. Digamos, si yo colocara, no hay quien, haga la comida, eso está bien. O Ajá, eso sí, es algo como así. ajá. O, Sí, es así. Nada más sí. que vos me decís si sé quién que es un pronombre relativo o un pronombre indefinido. Y en los pronombres indefinidos es como Cuando no tenemos definido algo. algo como que, como, Nos queremos hacer referencia a algo, pero que no está definido, que no tiene un nombre definido. ok.